presencial en el centro de trabajo de la empresa. Por lo tanto, ¿qué nos está diciendo este artículo del Estatuto de los Trabajadores? Que cuando se realiza la mayor parte de la actividad laboral fuera del centro de trabajo, ya estamos hablando de teletrabajo. No quiere decir que sea un teletrabajo total, sino que se desempeñe íntegramente en un lugar distinto de la empresa, sino que el teletrabajo debe ser mayoritariamente desempeñado así. Por lo tanto, en virtud de esta regulación, podemos diferenciar dos tipos de teletrabajo. El domicilio, que es el teletrabajo total, el que se desarrolla completamente fuera del centro de trabajo, y el itinerante, que es aquel en que se desarrolla pues, unos días en el centro de trabajo y otros días en el domicilio, pero siempre mayoritariamente en el domicilio. El teletrabajo tiene unos aspectos generales que lo caracterizan. En primer lugar, carácter voluntario, siempre es voluntario, por acuerdo entre empresa y trabajador, bien sea solicitado por uno o por otro. Se puede pactar al principio como una condición para llevar a cabo la actividad laboral, entonces en ese caso el trabajador puede aceptar o no esa modalidad de trabajo, bien firmando o no el contrato, pero si ocurre en mitad de la relación laboral, aquí tenemos que valorar dependiendo de quién lo solicite. Si es el trabajador el que lo solicita, la empresa puede negarse perfectamente a no concedérselo. El trabajador suele solicitarlo por temas de conciliación de vida familiar y laboral. Si es la empresa la que lo solicita, el trabajador también puede negarse porque se trata de un cambio en las condiciones contractuales y él ya aceptó en su día que el trabajo iba a ser de modo presencial, no a distancia. Entonces, puede no aceptarlo y además esa no aceptación no puede ser considerada como causa de despido. Reversibilidad. Además de una decisión de mutuo acuerdo entre empresa y trabajador, debe ser reversible, es decir, que tanto el empresario como el trabajador pueden solicitar el retorno en cualquier momento a la modalidad ordinaria de trabajo. En este caso estaríamos hablando de un contrato, por ejemplo, que en el inicio se pactó la modalidad presencial y que posteriormente se ha procedido a teletrabajar, como puede ser en el momento actual, y el retorno a la modalidad ordinaria no puede solicitarse en cualquier momento, perdón, sino que tiene que haber un preaviso con antelación. Y concretamente en el momento actual, pues habrá que esperar a que desaparezca esa posibilidad de contagio del COVID. Los mismos derechos. Un teletrabajador es un trabajador normal de la empresa. Lo único en lo que se diferencia es que realiza su trabajo de una forma distinta. Por lo tanto, tiene exactamente los mismos derechos y los mismos deberes que tendría un trabajador presencial, y el empresario a su vez también tiene las mismas obligaciones con respecto a él que con respecto a un trabajador presencial. No significa que sea otro puesto de trabajo, lo único que tiene es un sistema de trabajo diferente. También el salario que perciban pues tendrá que ser de acuerdo al convenio, al grupo profesional y categoría que tengan, y el mismo que sea para un trabajador presencial. Y su contrato también ha de formalizarse por escrito como cualquier otro. Flexibilidad. En el teletrabajo opera principalmente la flexibilidad horaria, siempre y cuando se cumplan las horas ordinarias establecidas en el contrato y los objetivos marcados por la empresa, pero no tiene un horario fijo. Además, el término de flexibilidad también implica que tiene que haber nuevos métodos para realizar estas tareas, nueva tecnología, y tener establecidos unos sistemas organizativos para el desarrollo de esa actividad y que se tendrán que regular, pues bien individualmente o colectivamente. Sobre la flexibilidad horaria, nos puede surgir la duda que si no hay un horario fijo de trabajo, si es necesario realizar el control de la jornada. Bueno, recordemos que este control es obligatorio desde mayo de 2019, tanto para trabajadores a tiempo completo como para trabajadores a tiempo parcial. Y además, el registro siempre ha de estar a disposición de la Inspección de Trabajo si en un momento se solicitara. Pues contestando a la pregunta de si es obligatorio, pues sí, sigue siendo obligatorio aunque se teletrabaje. Entonces, ¿cómo se haría? Pues o bien con una plantilla de Excel, con una aplicación que permita registrar la jornada de manera diaria, con cualquier método que garantice efectivamente ese control de la jornada. Por ejemplo, en empresas que tuvieran un sistema de fichaje mediante tornos o mediante sistemas de huellas y que ahora están teletrabajando, pues tendrán que acudir a esos sistemas que hablaba antes de las plantillas o las aplicaciones para poder registrar la jornada de sus trabajadores, pero sí, en todo caso siempre es obligatorio ese registro.
En tema de protección de datos, más adelante hablaré más detenidamente sobre la implicación de esta protección de datos en el ámbito del teletrabajo, pero ya os adelanto que sí que es necesario establecer unas normas e informar a esos trabajadores de qué normativa deben cumplir a la hora de manejar los datos personales. Si se puede imprimir, si se pueden pasar archivos a dispositivos o medios personales, etc. Hay que establecer unas condiciones de limitación, incluso de las páginas de internet a las que se accede, si son entornos seguros, si se pueden subir archivos a la nube, si esos medios son fiables. Es muy importante el tema de protección de datos, hay que establecer esas condiciones, como os decía. E incluso también establecer las sanciones en caso de incumplimiento por parte de los trabajadores. La protección de la vida privada está íntimamente ligada con el derecho a la intimidad y a la inviolabilidad de domicilio que se contemplan en la Constitución española como derecho fundamental. En concreto, la primera duda que nos puede surgir con respecto a esto es ¿cómo podemos hacer como empresarios esa actividad de vigilancia en el domicilio del trabajador para controlar que realmente se está ejecutando esas tareas? ¿Se podría establecer un programa, bien mediante vídeo o cámara, para ver si el trabajador realiza esas tareas? A ver, la respuesta aquí es sí, pero depende. O sea, sí, pero siempre y cuando exista un acuerdo entre el trabajador. O sea, el trabajador ha tenido que dar previamente su consentimiento y ha tenido que aceptar que se realicen esos métodos para poder controlar su actividad. Igual que lo de realizar videollamadas frecuentes, ya sea pues, con clientes, con proveedores, con los propios compañeros de trabajo o con el jefe, el trabajador puede negarse a que se le realicen esas videollamadas frecuentes para controlarle. En cuanto al equipamiento, es un punto muy controvertido. Hablaré más adelante en cuanto a quién tiene que asumir los costes, bien sean dispositivos tecnológicos para desarrollar la actividad, bien sea mobiliario necesario, gastos de luz, agua, bueno, todos los consumos. Sobre este tema también os adelanto que como norma general es la empresa la que tiene el deber de proporcionar todo el material necesario para ejecutar ese teletrabajo, pero también forma parte de este acuerdo privado al que lleguen el trabajador y la empresa, porque, por ejemplo, puede haber un trabajador que prefiera utilizar su propio equipo y entonces pues habrá que establecer las condiciones sobre el coste y mantenimiento de ese equipo. En cuanto al tema de prevención de riesgos laborales, vamos a tener estos días, concretamente hoy y mañana, si no recuerdo mal, que van a hacer otros compañeros especializados concretamente en este tema, pero sí que es necesario recordar que en el momento en que se tiene un trabajador es obligatoria la prevención de riesgos. Y también lo es, aunque el trabajador no esté físicamente en el centro de la empresa, sino que esté teletrabajando. Entonces, bueno, la evaluación de riesgos de ese puesto de trabajo pues habrá que realizarla en el domicilio o el lugar que utilice el teletrabajador. Únicamente añadir que como consecuencia de la pandemia provocada por el COVID, mientras dure esta emergencia sanitaria, el empresario puede realizar una autoevaluación voluntaria, que es como un cuestionario de autoevaluación de puestos de trabajo, para poder cumplir con los requisitos que se imponen en materia de prevención de riesgos. Pero solamente se puede utilizar mientras dure el estado de alarma. Una vez que pase todo, hay que volver a cumplir con la normativa de prevención de riesgos. Y a raíz de esta prevención de riesgos, ¿qué pasa si un trabajador que tiene hecha la evaluación de riesgos, tiene todo cubierto en materia de prevención, tiene un accidente en su casa? ¿Se podría considerar accidente de trabajo por el mero hecho de estar teletrabajando? Por ejemplo, si yo al salir de la ducha me caigo, ¿sería un accidente de trabajo? Bueno, pues también es un tema bastante controvertido porque por lugar y tiempo sí que estaría encuadrado para considerarse como un accidente de trabajo, porque el lugar es el domicilio, si yo estoy teletrabajando, el lugar es el de trabajo y el tiempo, como el horario es flexible, pues ahí puede variar. Pero aquí lo importante es demostrar si ese accidente que se produce como consecuencia, o sea, si ese accidente se produce como consecuencia de la tarea que estamos realizando, que tengamos encomendada, que tenga relación con ella. Si yo me dedico, por ejemplo, al tratamiento de datos con un ordenador y me caigo en la ducha o me quemo con aceite al cocinar, pues es complicado que se considere como accidente de trabajo. De todas formas, también es muy conveniente recoger en el pacto de esas condiciones de teletrabajo los posibles tipos de accidente que puedan producirse al realizarlo, pues para evitar reclamaciones futuras. El centro de trabajo, cualquier trabajador que desempeñe su trabajo, ya sea bien a distancia o bien presencial, tiene que estar dado de alta en un código de cuenta de cotización de la empresa, bien sea una sede de la misma o bien sea incluso el domicilio del empresario.
Por ejemplo, una empresa que tiene todos sus trabajadores teletrabajando y no tiene un local fijo, ese empresario tiene un domicilio social de cara a Hacienda y de cara a Seguridad Social. Pues a la hora de contratar a esos trabajadores que teletrabajen, tendrá que darse de alta en un código de cuenta en el que aparecerá el domicilio del empresario, el domicilio social. Pero esos teletrabajadores en su contrato, en las cláusulas, pues se dirá que están realizando esa actividad a distancia. En conclusión, el teletrabajo o trabajo a distancia, como hemos visto, es el que se desempeña mayoritariamente fuera del centro de trabajo de la empresa. La única regulación que existe es el artículo 13 del Estatuto y sí que el año pasado hubo una modificación del artículo 34 del Estatuto en el que se introduce el derecho a los trabajadores de poder adaptar la duración y distribución de su jornada y por primera vez la posibilidad de elegir entre prestar el trabajo de forma presencial o a distancia, bueno, mediante una petición de la empresa que siempre puede rechazar, pero si es para conciliar la vida familiar y laboral, pues la mayoría de las veces se concede. Aunque bueno, estas dos regulaciones o menciones, por así decirlo, del teletrabajo en la legislación, está claro que son absolutamente insuficientes porque no regulan de forma expresa cómo debe desarrollarse ese teletrabajo. Sin embargo, el secretario de Estado y Empleo y la ministra de Trabajo ya han adelantado que se está trabajando en un proyecto que no tardará mucho en salir para que se regule y fomente el teletrabajo más allá de situaciones de pandemia como estas, con el fin de promover el teletrabajo en un futuro y con vistas a permanencia. Historia y evolución. Los precedentes del teletrabajo los asentó Isaac Newton en 1665, cuando tras el cierre de la Universidad de Cambridge, por la propagación de la peste bubónica, pues estuvo trabajando desde casa y ahí fue cuando desarrolló la teoría de la gravedad. Sin embargo, no es hasta el siglo XX cuando surge lo que conocemos hoy como el teletrabajo. Concretamente, en los años 70 en Estados Unidos, con la crisis del petróleo, Jack Niels, que es este señor de aquí, comenzó a pensar en otras formas de optimizar los recursos no renovables, llevando el trabajo al trabajador, en lugar de hacerlo al revés, para evitar desplazamientos, aglomeraciones, problemas de movilidad y un aumento del consumo energético. De hecho, implementó un sistema de trabajo a distancia, conectando los teclados y las pantallas de sus compañeros de trabajo a unas estaciones remotas que estaban cerca del centro de trabajo y entonces les permitía seguir trabajando como si estuvieran allí, pero sin estar dentro del centro de trabajo. Pero claro, en esa época tampoco se contaban con los medios tecnológicos suficientes para que el teletrabajo llegara a ser una realidad. En la actualidad, la bajada de los costes en equipos informáticos y bueno, la velocidad de las redes de telecomunicaciones ha hecho posible que esta forma de trabajo se convierta en una realidad y ha sido precisamente el desarrollo de las nuevas tecnologías lo que ha transformado el concepto de teletrabajo, porque a pesar de que en los años 70 se trabajara desde un único sitio, pero distinto al de la sede de la empresa, hoy en día se puede trabajar desde cualquier dispositivo, teniendo a nuestra disposición además herramientas que nos permiten mantener un contacto personal, pero a distancia con cualquier persona, ya sea cliente, proveedor, jefe, compañeros de trabajo, familiares, lo que permite todo ello teletrabajar desde cualquier lugar y en cualquier momento. Bueno, como sabéis, España siempre ha ido detrás de muchos países, como Estados Unidos o Alemania, por ejemplo, y en muchos sectores todavía no hay las opciones correctas informáticas que permitan realizar el teletrabajo de forma efectiva. Sin embargo, bueno, con la llegada del coronavirus, este sistema se ha impuesto y se ha tenido que avanzar todo lo que no se ha hecho en estos años de atrás, implementando los medios informáticos que garanticen el desarrollo del teletrabajo. En resumen, la implementación del teletrabajo, de este sistema con nuevas tecnologías y del teletrabajo en general, ha sido más a la fuerza que por opción. De hecho, un estudio de ADECO sobre el cuarto trimestre de 2019 en España indica que solamente el 7,9% de los ocupados realizaban teletrabajo, mientras que la media de la Unión Europea se sitúa en un 13,5% aproximadamente. Pese a que el teletrabajo ha estado prácticamente inexplorado en muchos ámbitos hasta la llegada del COVID, un reciente informe del Banco de España aclara que el 30,6% de los españoles podrían trabajar desde su casa, lo que supondría que, en condiciones normales, el trabajo a distancia podría incrementarse hasta casi 4 veces más de lo que se está haciendo actualmente, bueno, dejando aparte el tema del COVID en una situación normal.
El teletrabajo ante el COVID-19, con el Real Decreto de Estado de Alarma del 14 de marzo, se establecieron las denominadas medidas de contención de distintos sectores de la actividad que imponen la suspensión temporal obligatoria del trabajo presencial, bueno, basándose en razones de salud pública y para proteger la salud y seguridad de los ciudadanos. Pero estamos hablando de que son medidas completamente excepcionales que responden a esta emergencia sanitaria, que también es extraordinaria y que solamente tendrán vigencia durante el tiempo que dure el estado de alarma. En el Real Decreto Ley 8/2020 se regula en el artículo 5 el carácter preferente del trabajo a distancia, pese a que la legislación española, el artículo 13 del que hablábamos antes, no contempla este tipo de trabajo como preferente, pero bueno, el artículo 5 sí que lo establece y habla del establecimiento de sistemas de organización que permitan mantener la actividad por mecanismos alternativos, particularmente por medio del trabajo a distancia, y debiendo la empresa adoptar las medidas oportunas si ello es técnica y razonablemente posible y si ese esfuerzo de adaptación resulta proporcionado. Y además añade que esas medidas alternativas, y particularmente el trabajo a distancia, deberán ser prioritarias frente a la cesación temporal o reducción de la actividad. ¿Vale? ¿Qué es lo que ha querido decir el Gobierno con esto? Que se impone preferentemente el trabajo a distancia siempre y cuando la empresa pueda adaptar sus medios y no suponga un esfuerzo desmesurado para la misma. Y además que prima antes la realización del teletrabajo que el cese o reducción de actividad. Porque si la empresa, entonces en el caso de que la empresa no disponga de esos medios para poder establecer el teletrabajo, entonces ahí sí que podrá optar por el cese temporal o reducir su actividad. Por lo tanto, una empresa, en base a esto, la empresa primero tiene que optar por el teletrabajo, antes que cerrar temporalmente o reducir su actividad. Y respecto a los trabajadores, por la parte que les toca, obligatoriamente han tenido que aceptar esta modalidad de teletrabajo sin que haya ese acuerdo del que hablábamos antes o que el contrato se formalice por escrito, porque el artículo 5 del Real Decreto Ley no lo exige y además se impone su aplicación frente al artículo 13 del Estatuto. Y bueno, volviendo a la elección del teletrabajo como primera opción antes de reducir o cesar temporalmente la actividad, esto podría llevar a consecuencias futuras, ya que si es preferente el trabajo a distancia y se ha hecho un ERTE, que supone un cese temporal de actividad o una reducción de la actividad, si realmente esa empresa tenía posibilidades para transformar esa actividad laboral en teletrabajo, puede llegarnos luego a la inspección a rendir cuentas y decir, oye, que tú no has cumplido con el artículo 5 del Real Decreto Ley. Pero ya no solo por esa aplicación, o sea, porque no se haya cumplido ese artículo, sino con las consecuencias que de ello se derivan, que sería la devolución de cuotas de seguridad social que se hayan bonificado durante el tiempo que ha durado el ERTE y las prestaciones de desempleo más la oportuna sanción. Todavía no se ha regulado esto, no sabemos qué va a pasar, pero bueno, sí que una de las formas que serían discutibles o por la vía por la que se podría tirar es que el Real Decreto Ley habla solamente de sistemas de organización por mecanismos alternativos, dentro de los cuales se encuentra el teletrabajo, pero no indica que sea la única opción. Por lo tanto, bueno, pues una empresa que podría realizar teletrabajo, pero que ha utilizado un ERTE, pues aquí entrarían también, pues aparte de esto que estoy diciendo, pues diversas circunstancias de la empresa, como que sus clientes o proveedores hayan cerrado y no haya podido trabajar. Cuando se habla de prioridad, no se está refiriendo solamente a la empresa, sino también a los trabajadores, a los que les ha reconocido un derecho de conciliación excepcional, pues para adaptar su jornada cuando acrediten unos deberes de cuidado. El carácter preferente del teletrabajo inicialmente se estableció durante un mes, posteriormente con otro Real Decreto Ley esta vigencia se amplió a un mes desde que acabara el estado de alarma y con el 21 de abril con otro Real Decreto Ley se vuelve a ampliar hasta otros 2 meses más desde que se acabe el estado de alarma. Por lo tanto, ahora se ha ampliado hasta 3 meses desde que finalice el estado de alarma. Se acaba el 20 de junio, el carácter preferente del teletrabajo pues se prorrogaría hasta el 20 de septiembre. ¿Tienen los trabajadores la obligación de reincorporarse presencialmente al centro de trabajo de la empresa si han estado teletrabajando hasta ahora? Bueno, pues este también es un punto controvertido porque siempre hay que atender a esos sistemas de organización que establezca la empresa para garantizar la salud y seguridad de los trabajadores. En un dictamen de una catedrática de Derecho Laboral de la Universidad Complutense,
Se dice que la empresa no puede obligar a esos trabajadores a cambiar su modalidad de teletrabajo a presencial, ya que en ese caso estaríamos aplicando el artículo 13 y no el 5 que se impone ahora. Y supondría además una modificación de cláusulas contractuales, como veíamos antes, y para eso sí que hace falta el consentimiento de los trabajadores. Entonces, bueno, el precepto que es aplicable ahora es el artículo 5 del Real Decreto Ley, pero sí que es verdad que la reincorporación por turnos ya está encuadrada dentro de ese Real Decreto Ley. Es decir, incorporar a todos los trabajadores de golpe no se podría, pero sí que se pueden establecer turnos de trabajo, pues combinando la modalidad presencial y a distancia. Bueno, establecer cualquier medida alternativa, como puede ser ese trabajo a turnos, que en ese caso no haría falta consentimiento del trabajador, como tampoco hizo falta el consentimiento para empezar a desarrollar la actividad a distancia. Esas medidas alternativas, de modo, bueno, a los que el Gobierno hace referencia de modo genérico, no tienen por qué ser las mismas durante la etapa de confinamiento que, por ejemplo, durante las distintas fases de la desescalada, porque en ciertas fases puede estar autorizada la actividad presencial, aunque la situación de emergencia siga manteniéndose. Pero bueno, siempre es decisión de la empresa introducir los cambios que estime oportunos para organizar y establecer esas medidas alternativas para reincorporar a los trabajadores. ¿Qué se puede considerar esas medidas alternativas a las que hace referencia el Gobierno de modo genérico? Pues lo que decíamos, la combinación de fórmulas no presenciales y presenciales, el tiempo de trabajo presencial con distintas jornadas, distintos horarios de trabajo, escalonamientos de horarios de entrada y salidas para evitar esa coincidencia de trabajadores y cualquiera que se os ocurra. Beneficios que suponen para la empresa y el trabajador. Sin duda, el teletrabajo puede ofrecer muchas ventajas que hoy en día se valoran muy positivamente, aunque bueno, también existen inconvenientes. Teletrabajar implica conocer bien la aplicación de las nuevas tecnologías, un cambio en la manera de interactuar con las otras personas, ya que en su mayoría se hará de forma online, y también implica tener la capacidad, tanto de empresario como de trabajador, de fijar y cumplir unas metas. Desde el punto de vista de los trabajadores, las ventajas más significativas son mayor autonomía. Una de las características principales, como veíamos, del teletrabajo es la flexibilidad horaria. Entonces, el trabajador establece su propio horario de trabajo para desarrollarlo. Ahorro de tiempo y dinero. Al no tener la obligación de desplazarse, se ahorran costes de tiempo y de dinero en ese desplazamiento. Sí que supone un mayor ahorro en ciudades grandes donde los tiempos de desplazamiento son mayores, pero bueno, siempre supone un ahorro. Mejora la conciliación de vida familiar y laboral, lo cual también está íntimamente ligado a la flexibilidad horaria de la que hablábamos antes, y evaluación por resultado. Ese teletrabajador va a ser valorado por los resultados, no por su presencia física. Y además se ha comprobado que durante este tiempo la flexibilidad horaria y la evaluación por objetivos han aumentado la productividad de estos teletrabajadores. En cambio, los inconvenientes son los siguientes. Menor socialización y desvinculación con la empresa. Un teletrabajo total pues produce una desconexión o desvinculación con la empresa, porque es muy difícil mantener ese compromiso o vinculación adecuada cuando no se está en contacto directo. Normalmente lo que se suele hacer o lo que suelen hacer las empresas que ya tienen implantado este sistema de teletrabajo es que un día a la semana o un día cada 2 semanas el trabajador vaya al centro de la empresa para realizar su trabajo de manera presencial. Acumulación de tareas. Si el trabajador no tiene una buena organización, como no tiene un lugar y un horario determinado, pues puede producirse esa acumulación excesiva de tareas y producir un bajo rendimiento. Riesgo de discriminaciones laborales al diferenciar o hacer desigualdades entre trabajadores presenciales y trabajadores a distancia. Confusión entre espacio laboral y personal. Con esto tiene que ver el derecho a la desconexión de los trabajadores. Al estar en casa y no tener ese horario preestablecido, puede ocurrir que los trabajadores nunca lleguen a desconectar, que estén 24/7 pendientes de teléfono, correo, lo que sea. Sobrecoste de gastos de consumos, electricidad, agua, calefacción, internet, teléfono. Aunque después veremos quién tiene que hacer frente a esos costes, en la situación en la que estamos, la mayoría de los trabajadores han estado asumiendo esos incrementos de gastos.
Desde el punto de vista del empresario, con la gran competencia que hay prácticamente en todos los sectores, pues el teletrabajo está viéndose como una oportunidad de mejora del rendimiento y de la efectividad sin apenas casi inconvenientes. Las ventajas para la empresa: ahorros de costes fijos, alquiler de local, ya no será necesario un espacio físico, electricidad, agua, todos los gastos que se incrementan con esta situación en los trabajadores, pues se los está ahorrando la empresa. Disminución de precios. Como hay un ahorro de costes, esto puede influir en la bajada de los precios de los servicios ofrecidos por la empresa. Al tener menos gastos, pues se reduce el precio del servicio. Descubrimiento de talentos. Esto es muy importante porque con esta modalidad de trabajo las empresas pueden acceder a personas que sean muy buenas o muy destacadas en su actividad o en su sector, pero que no se encuentran dentro de su área geográfica, de modo que con el trabajo presencial muy difícilmente podrían acceder a ellas, pero con el trabajo a distancia sí. ¿Algún inconveniente que podría tener el teletrabajo para la empresa? Quizás pues una dificultad o una mayor dificultad en el control de la tarea realizada por los trabajadores, que si bien funcionan con objetivos, como decíamos antes, pues hay que establecer claramente cuáles van a ser esos objetivos y controlarlos con más detenimiento que realmente se están cumpliendo. Pero es que el teletrabajo no solamente tiene ventajas para la empresa o para el trabajador, sino también a nivel de sociedad en general. Por ejemplo, un tema que últimamente nos preocupa mucho a todos, como frenar la despoblación de las zonas rurales. Al poder desarrollar el trabajo desde casa, cualquier persona, viva donde viva, podrá realizarlo y podrá quedarse en el pueblo sin tener que mudarse a una ciudad para poder trabajar. Y bueno, con ello también pues, se fomenta la inserción laboral de estas personas que residen en entornos rurales. También se fomenta la inserción laboral de personas con limitaciones de movilidad o colectivos con riesgo de exclusión o vulnerables. Se reduce también la contaminación al haber menos desplazamientos en vehículos. Se reducen los accidentes laborales, principalmente los que se conocen como in itinere, que son aquellos que se producen en el desplazamiento, tanto para ir al trabajo como para volver. Al no haber esos desplazamientos, pues hay una reducción de esos accidentes. Y el principal inconveniente del teletrabajo es que no se puede desarrollar en todos los sectores, sino que algunos pues, requieren necesariamente la presencia del trabajador, como puede ser la construcción, la hostelería, el ámbito de limpieza y sobre todo aquellos trabajos en los que es necesaria la utilización de maquinaria de la empresa que obviamente está ubicada en el centro de trabajo de la empresa. En cuanto al uso responsable del teletrabajo, sobre el tema de protección de datos, como decíamos, el teletrabajo siempre ha sido una alternativa de las empresas, libremente pactado entre empresa y trabajador o bien como consecuencia de esta situación excepcional. Pero cuando se elige el trabajo previamente, o sea, como modalidad previa, fuera de la situación excepcional, tiene que haber una planificación previa. Con la llegada del coronavirus, pues las circunstancias de urgencia han tenido que poner en marcha soluciones con carácter provisional, pero esto no significa que no haya que cumplir con la ley de protección de datos, sino que hay que adaptarla y adecuar la implementación de este trabajo a la normativa. Para ello, bueno, pues la Agencia Española de Protección de Datos ha publicado una serie de recomendaciones. Bueno, imprescindible en primer lugar definir una política de protección de la información que contemple los riesgos particulares del acceso a recursos corporativos desde espacios que no están bajo el control de la organización. Y bueno, habrá que determinar por qué vías se va a realizar ese acceso remoto, desde qué dispositivo y el nivel de acceso que va a tener a esa información. En segundo lugar, elegir soluciones y proveedores de servicios confiables y con garantías, pues, evitando utilizar aplicaciones que puedan exponer datos personales de cualquier persona que tengamos. La tercera recomendación, restringir el acceso a la información de acuerdo a las funciones de cada trabajador e incluso de forma más restrictiva que la normal, porque hay que tener en cuenta el tipo de dispositivo desde el que se accede y a dónde está conectado ese dispositivo. Hay que evitar por todos los medios conectarte a wifis públicas cuando puedes acceder o comprometer unos datos que son de carácter personal y que están protegidos. En cuarto lugar, pues la configuración periódica de los equipos y dispositivos utilizados. Hay que asegurarse que esos dispositivos están correctamente actualizados y configurados,
para garantizar esa política de protección de la información, que tengan un antivirus fiable, que tengan activados únicamente los canales que se vayan necesarios para llevar a cabo la actividad, pues que sea Wi-Fi, Bluetooth, USB. Cuando el equipo es ofrecido por la empresa, estos requisitos en la mayoría de los casos sí que se cumplen, pero por ejemplo en la situación en la que estamos, como ha sido todo sobrevenido, pues la mayoría de las personas utilizan su propio dispositivo para trabajar, se conectan en remoto y acceden a esos datos de la empresa. Entonces, bueno, en estos casos sí que se pueden exigir unos requisitos mínimos, pues por ejemplo tener activado el antivirus o no conectarse a las redes, a las wifi públicas que hablábamos antes, pues para evitar ese compromiso de los datos y que cuando se accede pues que tenga un menor nivel de riesgo. Se recomienda también monitorizar los accesos realizados a la red corporativa, de tal forma que si la persona que está conectada tiene un virus en su dispositivo, pues se evite en la medida de lo posible propagar ese malware en la red corporativa. Siempre, bueno, respetando los derechos digitales como el derecho a la intimidad y el derecho a la desconexión digital. La sexta y última recomendación es gestionar racionalmente la protección de datos y la seguridad, evaluando la proporcionalidad entre los beneficios de conectarse en remoto y el impacto de ver comprometido el acceso a los datos de carácter personal que se tengan. Volvemos otra vez a evaluar los dispositivos desde los que se esté haciendo el acceso remoto y valorar el riesgo que supondría la pérdida de esos dispositivos y las aplicaciones teniendo en cuenta los principios de privacidad. Bueno, en conclusión y de manera un poco más práctica, en tema de protección de datos, pues hay que hacer especial hincapié en establecer contraseñas de acceso que no sean fácilmente descifrables. No utilizar la misma contraseña para todo, tanto para el acceso remoto como para los propios dispositivos. No instalar aplicaciones o programas que no se autoricen por la empresa y que no sean fiables. Conectarse a través de una red privada de Internet, evitando las redes abiertas o las de espacios públicos. Evitar el uso personal del dispositivo o en el caso de que no se pueda evitar porque el dispositivo sea personal, pues establecer dos perfiles, uno personal y otro laboral para diferenciar el uso de los mismos. Tener un sistema antivirus operativo y actualizado. Verificar la legitimidad de los correos electrónicos recibidos, pues que se compruebe la dirección del correo electrónico desde el que te lo mandan, que se desconfíe de los ficheros adjuntos cuando provienen de un desconocido y que tienen extensiones inusuales, y también de los enlaces que se adjuntan en los correos. Estos meses ha habido muchos correos falsos de Hacienda, Seguridad Social e incluso bancos que han provocado el acceso a datos personales, incluso han podido a través de esos correos, por la gente que pinchaba en los enlaces o descargaba algún programa, sustraerles dinero de sus propias cuentas bancarias. Si se tiene documentación en papel, aunque parece una tontería, esa documentación en papel también puede contener datos personales o protegidos. Entonces, no tirarlos sin más, sino destruirlos previamente. Y una vez concluida la jornada, desconectar el acceso remoto y apagar o bloquear el acceso al dispositivo. En cualquier caso, si se tiene la más mínima sospecha de que se ha producido un acceso no autorizado o a cualquier tipo de información y que pueda verse comprometida, hay que comunicarlo al responsable del tratamiento de los datos, que tiene que comunicarlo a su vez a la autoridad laboral y activar los protocolos correspondientes para, de esta forma, con estas comunicaciones, evitar incurrir en una sanción por parte de la Agencia Española de Protección de Datos. Bueno, el teletrabajo obligado por la crisis conlleva unos costes extras, como todos sabemos, que de estar trabajando presencialmente no tendrían lugar. Incrementos de factura, de luz, agua, teléfono, calefacción, uso de Internet, adquisición de equipos informáticos, adquisición de mobiliario. Bueno, pues esos son algunos de los costes, pero ¿quién tiene que asumirlos? Bueno, en primer lugar hay que tener en cuenta que no todo el mundo tiene una conexión a Internet en casa o un ordenador particular con el que poder desarrollar su trabajo. De hecho, esto ha pasado con muchos niños que no podían seguir las clases online del colegio por falta de medios, organizándose en muchos sitios pues una recogida de material informático o equipos para poder dárselos a estas familias sin recursos. En el caso de no disponer de los medios para poder desarrollar el teletrabajo, ¿tiene la obligación la empresa de proporcionármelos? En algunos sectores ya el convenio colectivo prevé expresamente que es la empresa la que tiene que poner a disposición
de los trabajadores todos los elementos necesarios para realizar el teletrabajo, y no solo lo común y lo básico en lo que podemos pensar todos, como ordenadores o teléfonos móviles, sino también sillas ergonómicas o consumibles en general, tinta, tóner, folios, material de oficina en general. Pero esta situación se prevé cuando el teletrabajo es voluntario, cuando es previo. Además del convenio, en el contrato de trabajo también ha podido pactarse que la empresa le facilite al trabajador un ordenador, un móvil, incluso aunque no esté teletrabajando. Pero cuando el teletrabajo es sobrevenido y obligatorio a la fuerza, como es este caso, no está tan clara la afirmación de que sea la empresa la que debe proporcionar esos medios al trabajador. Efectivamente, en una situación normal y a falta de pacto, sí que debería ser la empresa quien proporcione esos medios y sufrague los gastos necesarios para desarrollar el teletrabajo, y siempre que sea con carácter mayoritariamente permanente, no que sea temporal. Y además, en este caso, que imaginaros que el trabajador no dispone de una conexión a Internet o la conexión que tiene es deficiente, los gastos de instalación o esa nueva instalación tendrá que asumirlos la empresa, así como el mantenimiento de los equipos ofrecidos. Si hay un incremento en la factura de luz por el desarrollo del teletrabajo, también debería asumirlo la empresa, no en cómputo global, obviamente, sino en la parte proporcional que corresponda. En época de coronavirus, que el teletrabajo ha sido metido con calzador, pues habrá que atender al pacto que exista entre empresa y trabajador. Si no hay pacto, como ocurre en la mayoría de las situaciones, pues la clave está en determinar si ese teletrabajo va a ser con carácter regular o permanente. Si es así, pues el empresario sí que debe asumir todos los costes que le va a conllevar realizar de esta forma la actividad, aunque previamente debería solicitar el trabajador y negociar con la empresa las condiciones y los términos de abono de esos gastos. En el caso de que no haya pacto, si no se ha solicitado el abono de los costes extras, ¿qué pasa? Pues en principio seguiría el trabajador asumiendo esos costes adicionales de buena fe y con vistas a que se reducirán una vez pasada esta situación. Sí que es verdad que ahora va a salir la normativa de la que hablaba antes del gobierno, en el que algo se regulará respecto a estos costes, y por como apuntan las noticias de prensa, pues va a ser la empresa la que va a asumir estos costes, pero serán desde que salga la regulación en adelante, no con carácter retroactivo. Esos costes que hemos estado asumiendo a consecuencia del teletrabajo hasta ahora, pues nos los comemos. El Tribunal Supremo Federal de Suiza, en una sentencia de abril del año pasado, resolvía en el sentido de que era la empresa quien tenía que pagar parte del alquiler de sus empleados si estos trabajaban desde sus casas a petición del encargado de la empresa, siempre y cuando ese teletrabajo fuera regular, volvemos otra vez al carácter permanente, duradero y con vistas a la permanencia. Por lo tanto, sigue siendo el punto clave la duración o el carácter temporal de ese teletrabajo al que habrá que acudir para afirmar rotundamente que es el empresario el que debe asumir esos gastos, o si no, esperar a que sean los tribunales los que resuelvan o a que salga la normativa esta que anunciaba el gobierno. De hecho, en España, por ejemplo, en compañías como BBVA o Repsol, se establecen sus propios convenios colectivos, pues una compensación para sus teletrabajadores, en el caso del BBVA una compensación de 50 euros mensuales, y en el caso de Repsol pues lo compensa en días de vacaciones, entre comillas, con un tope de 3 días laborables. Durante estos meses de confinamiento nos hemos visto obligados en muchos casos a teletrabajar a la fuerza, pero ¿de qué nos ha servido esta experiencia? Algunos lo habrán visto como una muy buena oportunidad y una muy buena forma de trabajar, y a otros no les habrá gustado tanto. Pero bueno, para aquellos que lo hayan visto como esa oportunidad, ¿cómo se podría implantar este sistema como una forma habitual de trabajar? Hay una nota técnica del Ministerio de Trabajo que publicó en 1996, que es como un código de buenas prácticas con recomendaciones para implantar el sistema de teletrabajo. Y también hay que tener en cuenta que es la única que hay, que es de 1996, pero tampoco está muy lejos de la realidad, y de momento solamente establece los pasos a seguir o que recomienda seguir para poder implantarlo. Consta de 6 fases, que son estas que veis aquí, y vamos a ir viendo una a una a modo resumen. Primeramente, en primer lugar, es el estudio de viabilidad.
lo primero que tiene que existir es el compromiso de la dirección de la empresa, porque debe estar interesada en implantar esta forma de teletrabajo para unos puestos concretos y tiene que considerarlo útil y viable. Dentro del estudio de viabilidad también es recomendable crear un equipo que lidere el proyecto de implantación y que ese equipo esté integrado o muy relacionado con el representante de los trabajadores. En esta fase también es necesario identificar los aspectos que puedan quedar implicados, necesidades de organización, personas afectadas por la puesta en marcha del proyecto y, bueno, calcular en definitiva el potencial real y existente del teletrabajo. El desarrollo de nuevos criterios de selección y procedimientos es la segunda etapa. En esta etapa se han de definir exactamente cuáles van a ser los términos y condiciones del proyecto, pues los criterios de selección también de participantes, posibles necesidades de formación que se van a plantear, sistemas de apoyo en general, necesidades de equipamiento, si se van a ofrecer por parte de la empresa o si el trabajador va a utilizar sus propios medios, quién asume esos costes, mantenimiento, mejora de los mismos, etc. Y también hay que definir pues, los aspectos legales, tanto en tema de protección de datos como en tema de prevención de riesgos laborales. A la hora de definir los términos y condiciones del proyecto o acuerdo de teletrabajo, se han de incluir al menos estos puntos que veis aquí. Condiciones de reversibilidad, por el carácter de volver a una modalidad u otra. El tiempo de trabajo y lugar. Las horas ordinarias de la jornada y el lugar físico desde el que se va a desarrollar. Las vacaciones. Accesibilidad del trabajador a requerimientos de la empresa, por ejemplo, para realizar esa evaluación de riesgos que hablábamos en el tema de prevención de riesgos del puesto de trabajo. Las condiciones mínimas del lugar de trabajo y garantizar la confidencialidad. Prevención de riesgos laborales, metodología de trabajo y seguimiento, formación, el equipamiento y los costes, como decíamos antes, y la confidencialidad de datos. La etapa 3 es el reclutamiento de los trabajadores. En este punto es donde tenemos que determinar cómo vamos a elegir a los trabajadores que harán la prueba piloto, pues teniendo en cuenta las características personales, las circunstancias personales, las razones de interés, el análisis de tareas, el tipo de comunicación, el tiempo y distancia que les lleva a esos trabajadores realizar el desplazamiento. Bueno, ahora con el COVID ya hemos podido ver quiénes son, o entrever más o menos quiénes son los trabajadores más óptimos para realizar este trabajo. La puesta en marcha de la prueba piloto ya la tenemos adelantada porque ahora ya con el COVID el teletrabajo se ha metido a la fuerza, o sea que eso ya la tenemos. Es importante hacer esa evaluación de la prueba piloto. Lo importante ahora es analizar y valorar todos los aspectos que nos han arrojado de esa prueba, de los trabajadores que han estado teletrabajando y establecer unos indicadores, enviar encuestas, comparar con los resultados que se producirían en una situación normal, una relación detallada de costes y ahorros que ha supuesto, aunque bueno, en este caso sí que es complicado porque en teoría los costes los tendría que asumir la empresa y ahora han sido los trabajadores, en la mayoría de los casos, los que han asumido ese gasto de manera excepcional por esta situación. Y por último, la implantación formal, siendo conveniente que los resultados de las fases anteriores queden dentro de la empresa, porque aunque no se implemente el teletrabajo como una forma de, al final se concluye que ese teletrabajo no es la buena forma de trabajar, pues poder utilizar esos resultados que arroja el informe para utilizarlos como referencia para nuevos procedimientos de trabajo, por ejemplo, no tiene por qué ser del teletrabajo. Y bueno, eso ha sido todo. Espero que os haya resultado interesante. Si tenéis cualquier duda, me la podéis plantear ahora. Y bueno, si no se os ocurre justo ahora esa duda y os surge luego, pues analizando toda la presentación o viéndolas, si habéis tomado notas, viendo las notas que habéis tomado, pues siempre podéis mandarme un correo a la dirección que viene ahí abajo en la presentación. Y bueno, estaré encantada de resolveros la duda. Gracias, Ana. Bueno, gracias a todos los que habéis asistido a la presentación. Bueno, antes se me cayó a mí la conexión desde mi puesto de trabajo
Y no puedo dar las gracias en primer lugar a Ana por darnos este taller y, en segundo lugar, dar las gracias a Impulsa por hacer posible el proyecto y por siempre estar apoyando estas actividades que dinamizan el tejido empresarial y por la gran labor que hacen día a día, siempre apoyando a todas las empresas. La verdad es que es una labor que valoramos, yo desde el punto de vista de empresa valoramos enormemente. Este proyecto Gijón Punto y Encuentro empieza hoy, como sabéis, va a seguir durante varias semanas. Nuestra idea es apoyar a empresas y emprendedores para poner un poco más fácil esa situación de generar relaciones entre nosotros, buscar sinergias y ya no solo entre empresas de Gijón, sino entre empresas de Gijón y de fuera de Gijón. Inicialmente, como os decía Monse, pues habíamos pensado hacerlo de forma física, dadas las circunstancias, pues a todos nos obliga a reaccionar de manera rápida y replantearnos un poco nuestra forma de trabajo, así que esta ha sido la forma que hemos valorado. Esperamos que estas actividades que os planteamos, bueno, pues os aporten valor y os sirvan para fortalecer esa red de contactos que también nos va a venir en esta época que nos viene por delante. Y recordaros que todos los talleres los tenéis disponibles en la plataforma, que estaremos durante varias semanas haciendo talleres, que podéis después contactar con las personas que veáis apuntadas dentro de los talleres y demás para intentar, bueno, pues establecer esas relaciones de networking y demás con otras empresas, y que esperamos veros en próximos talleres acompañándonos.